Arratsalde on denori eta ongi etorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Gaurko egunean gurekin dugu hiru egunetan bezala Kirol Psikologiako elkarteko kideak, arratsalde on denori, eta batez ere arratsalde on Aitor Fontanesi, berak izango bai da, gaurko egunean solasaldia aurrera aterako duena. Beraz, esan bezala, Aitor, arratsalde on, eta nahi duzunean, zure eskuetan mikrofonoa. Opa, eskerrik asko, Jon. Gracias, arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al tercer webinar de la psicología deportiva en Euskadi. Voy a hacer una breve introducción contextualizando este webinar que nos ocupa, y con ello pues querría comenzar. Voy a ver si puedo compartir. Querría comenzar hablando de la importancia de la psicología de la actividad física y deportiva y de la salud en Euskadi. Cómo vamos a tener el lujo de poder compartir mesa con tres veteranos del deporte, dos veteranos de la psicología deportiva y un veterano del deporte, como Martín Fiz, como Lucía Quintana o como Ángel Manuel González, los cuales nos hablarán la importancia de la parte psicológica, la importancia de la promoción de los estilos de vida activos, la importancia de la inclusión en el deporte adaptado, como está bien trabajando Lucía Quintana, o la importancia de sostener toda esta disciplina desde los argumentos científicos que nos traerá un gran académico como es Ángel Manuel González, con un gran recorrido y experiencia en la universidad. Vamos a ver, ahí está, vamos por ello. ¿Se ve, compañeros, la pantalla que comparto? Vale. Bien, bueno, el webinar lo dividiremos en tres bloques principalmente. Haremos una breve introducción a la realidad actual en la que estamos, el desempeño profesional que practicamos, los compañeros aquí presentes y tantas otras psicólogas y psicólogos de la actividad física y deportiva en Euskadi que están trabajando conjuntamente, mano a mano, con las instituciones, con los organismos, y que aquí pues tenemos la suerte y el privilegio de colaborar con la Escuela Vasca del Deporte, ¿vale? En ese sentido, siempre sistémico, unido y sinérgico, ¿no? Para empezar, y me gustaría traer algo que está de actualidad, que igual estamos igual saturados, ¿no?, de información, pero cabe recordar que en tiempos de pandemia la salud es un bien apremiante y que precisamente con lo que nos van a hablar los ponentes que a continuación presentaré, la relación de diversas enfermedades con el contagio de COVID es clara. Y para ello he traído unos datos del Ministerio de Sanidad, donde dice que, bueno, según los datos expuestos, personas con mayoría de edad, tercera edad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, cáncer o inmunodepresión, así como enfermedades mentales, tienen una correlación con la probabilidad de contagio por COVID. Seguido he traído ya más localmente y a nivel nacional datos de Moviment, donde presenta una memoria que habla que la actividad física es identificada como el cuarto factor de riesgo de mortalidad prematura en edad adulta. Es una evidencia que acumular suficiente actividad física de intensidad moderada a vigorosa es un determinado clave de salud física, mental, social y ambiental.
Entre los niños jóvenes de 5 a 17 años, varias revisiones sistemáticas y científicas reportan y han reportado beneficios de la actividad física en la salud. Como he dicho, física, desarrollo fisiológico, mental, cognitivo y social, así como en el rendimiento académico. Como bien presentan los datos Moviment, se estima que el 80% de los jóvenes de 11 a 17 años en todo el mundo no alcanzan la recomendación mínima de 60 minutos de esta actividad física moderada vigorosa por día. Esto es alarmante, dado que la inactividad física entre las y los niños está asociado con resultados adversos de salud física, mental, social y cognitiva, con una condición física más baja y niveles más bajos de actividad física en edad adulta. Por tanto, se hace más necesario enfatizar en la promoción de estilos de vida activo como prevención para una sociedad más saludable a futuro. Aquí arrojo otros datos concretamente en los servicios de orientación, en la cual tenemos la suerte de estar trabajando diferentes psicólogos para promocionar estos estilos de vida activos conjuntamente con IBEFS en los diferentes municipios. Y si me permitís, sin restar protagonismo a los ponentes, traigo aquí diferentes ejemplos concretos de cómo estamos trabajando aplicadamente en los diferentes municipios, en este caso de Vizcaya, como es un programa de promoción de la salud mediante la actividad física y el deporte que tuve el placer y el privilegio de comenzar hace 4 años, que ahora continúo con diferentes actividades, así como también el programa de Mugi Amurrio o Laudio, que mi compañero Unai Arrieta está desarrollando con grandes resultados. Por tanto, el ámbito de la actividad física y la salud de parte de los psicólogos es como el que tienen otros colectivos profesionales del deporte y la salud, que es posibilitar un estilo de vida activo. Tenemos un doble objetivo, tanto a nivel de salud como a nivel de socialización de las personas a través de esta promoción de estilos de vida activos y saludables. Tenemos un trabajo y hacemos un trabajo tanto en prevención como en tratamiento de trastornos médicos y psicológicos. Y favorecemos a la vez una función socializadora y cohesionadora de los pueblos, de los municipios, ayudando a participar e iniciar en la actividad deportiva de los chavales, las chavalas, para que participen en clubes, con proyectos polideportivos y así, relacionando con lo anterior expuesto, favorecer una adherencia a la actividad física que repercutirá, bueno, por un lado en la salud de las personas y por otro en el gasto directo de la administración. Este cuadro que presento me parece importante, lo recojo de un gran libro de Jaume Cruz, pionero en la psicología deportiva, que habla de cómo la presencia de la psicóloga, el psicólogo deportivo es más importante si cabe, dado que la formación que tenemos, que estamos continuamente reciclándonos, habla de cómo para que una persona se pueda iniciar al ejercicio tenemos que tener en cuenta factores diferentes, moduladores y antecedentes psicosociales y psicológicos. Y esto es tan sencillo como decir que para saber si una persona se puede motivar a practicar ejercicio hay que conocer su personalidad, su contexto ambiental, porque eso determinará y detonará que pueda haber un cambio de estilo de vida saludable. Por tanto, trabajamos así en diferentes segmentos de la población, con diferentes objetivos, en población sana y en población de riesgo, como he dicho, en tratamiento y en prevención, y trabajamos
muy importante, y este es, creo, el objetivo tanto del webinar como del colectivo de la psicología, de trabajar coordinadamente, sistémicamente, en comunicación, en coordinación con las diferentes asociaciones, porque solamente en equipo podremos lograr una sociedad activa más saludable. Este es un ejemplo de diferentes estrategias que hacemos, que llevamos a cabo, diferentes ejemplos de cómo generamos estilos de vida activo conjuntamente con equipos multidisciplinares, con servicios sociales, con programas marcos de referencia que nos sirven para poder, digamos, trabajar coordinadamente, como son planes de movimiento del gobierno vasco, o también inspirarnos en un gran plan que es el del plan Muévete del gobierno de Navarra. Cuando finalizo simplemente con dos fotos ejemplificadoras de cómo personas en Ciervena, desde los 70 hasta los 97 años, hay una persona de 97 años que sigue caminando 6 kilómetros al día y a veces se une a los paseos, pues después de 4 años siguen adheridas a la vida activa, ¿no? Y con esto pues doy paso ya a los ponentes. Quisiera empezar con... Estoy un poco a ver con el tema de la tecnología, vale. Quisiera dar paso a los ponentes ya sin más dilación. Tenemos con nosotros a Lucía Quintana, una gran psicóloga deportiva que lleva años trabajando con personas con diversidad funcional, personas que están llegando algunos a jugar los Paralímpicos y que nos puede hablar precisamente de cómo está promocionando estilos de vida, personas activas y consiguiendo superar situaciones traumáticas y hablando de resiliencia. Lucía Quintana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como he dicho, ¿no? ¿Cómo trabajamos la psicología deportiva? ¿Cómo trabajas tú concretamente en tu día a día, ¿no? Con estas personas? Bueno, yo trabajo en la Fundación Susenac con personas con diversidad funcional y me encargo sobre todo del equipo de baloncesto en silla de ruedas. El trabajo que se hace allí a nivel psicológico es de manera individual con cada uno de los jugadores y en el caso individual es un trabajo que se hace igual que en cualquier equipo de alto rendimiento, teniendo en cuenta que estamos en la categoría de división de honor y son deportistas de élite, solamente que tienen esa característica diferente, que es que son personas pues, con movilidad reducida. El trabajo que hacemos es individual, como te digo, sobre todo este año con las restricciones COVID, pero también hacemos algo de trabajo grupal, pues para trabajar esas variables psicológicas que son tan importantes para la adherencia al entrenamiento, para preparar los partidos, para cohesionar el grupo. Son muchos los campos que tratamos o muchos los temas que tratamos de tocar para que esas personas tengan también trabajada la parte mental en el desarrollo de su deporte. En micro. Trabajo gratificante a todas luces, ¿no? Sí, es un trabajo muy bonito, yo por lo menos lo vivo de esa manera porque estás llegando a la persona no solamente como persona sino como deportista o al revés, no solamente como deportista sino como persona y estás viendo muchas cosas que se pueden trabajar en ambos aspectos, ¿no? Es un poco un trabajo que hacemos también de manera integral de la persona dentro de su mundo deportivo, pero siempre tocando detalles que afectan a su vida diaria. Muy bien. Bueno, continuando un poco con lo que hemos compartido anteriormente, hablando de los múltiples efectos beneficiosos que aporta la práctica de la actividad física, damos paso a Ángel Manuel González, un veterano de la psicología deportiva,
que lleva un montón de años trabajando tanto con deporte de alto rendimiento como en promoción de estilos de vida activos, así como investigando desde la universidad para precisamente sostener estos argumentos, ¿no? que en nuestra vida, en nuestro día a día bien vemos, ¿no? que dan su efecto. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, bien es sabido que el efecto, la actividad física, ¿no? Y tú bien desde la universidad lo puedes comprobar en las investigaciones diferentes, pero nos podrías concretar un poquito más qué últimas investigaciones están dando luz acerca de lo que es sobra conocido, pero da valor a la ciencia de la psicología. Sí, pues bueno, muchas gracias, Aitor, por la oportunidad que me das de compartir con vosotros, pues eso, lo que está siendo pues muy positivos descubrimientos que, más allá de las sensaciones que todos podemos tener en nuestro día a día, de cómo nos ayuda la actividad física a sentirnos mejor y tal, pues la investigación científica, pues lo avala con hechos, con pruebas, ¿eh? Si tiene, digamos, algo de riguroso es que para cualquier afirmación se necesitan evidencias y esto es lo que hacemos cuando investigamos sobre estos beneficios, ¿no? Hasta ahora estaba muy claro y muy comprobado, pues, por ejemplo, aspectos pues como la reducción en todo tipo de factores de riesgo de mortalidad o como en la reducción de riesgos también de tipo cardiovascular, la reducción de la hipertensión, del riesgo de diabetes tipo 2. Bueno, todas estas cosas yo creo que son tan conocidas que no hace falta insistir en ellas, ¿no? Se habían repetido las evidencias de efectos saludables, de estilos de vida activa, de práctica regular de actividad física en estas cosas. Pero lo que tú me preguntabas es por, digamos, lo ultimísimo, ¿no? Lo más reciente, las evidencias más recientes que hay a este respecto. Y algunas son francamente sorprendentes, pero ya se están incorporando en aquellos programas nacionales de prevención de salud a través de la actividad física en países pues, muy avanzados en este sentido, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos, ¿no? Algunas de estas sorprendentes, digamos, mejoras en la salud de las personas tienen que ver con cosas que hasta ahora no estaban constatadas. Por ejemplo, la reducción del riesgo de cáncer, por ejemplo, de riñón, de pulmón, de endometrio y de esófago, además de estómago, ¿eh? Hasta ahora estaban muy claras, digamos, las consecuencias positivas en la reducción de riesgos de colon y de pecho, pero estos que os acabo de comentar son algunas de las cosas pues, que se van efectivamente ya constatando repetidamente. Otra de las cosas que yo creo que más se está llamando la atención es el evidenciar las mejoras a nivel del funcionamiento cognitivo de las personas. Fijaros que las mejoras físicas estaban plenamente ya probadas, y bueno, pues trasladar las mejoras funcionales que conseguían los deportistas con sus entrenamientos a cualquier persona de la calle, pues era algo como muy común, ¿no? Pero ahora lo que se está comprobando era lo que ya intuíamos, que la gente activa mejora su funcionamiento cognitivo en el sentido de razonamiento, memoria, tanto evocativa como de reconocimiento, en toma de decisiones. Bueno, todas estas cuestiones hasta ahora pues, no se relacionaban con la práctica de actividad física. Realmente se asociaban más bien pues, con, bueno, pues, con ser una persona con inquietudes, tener una buena vida social, quizás hacer trabajos intelectuales que exigiesen un poquito ejercicios de memorización, pero no se veía que tuviera una relación con, vamos a decirlo así, la mejora física de la estructura que está detrás de estas funciones, que es el propio cerebro, ¿no? Y esa intuición que se tenía
hasta hace poco se ha probado la intuición de que, igual que si nosotros mejoramos un músculo físicamente, su capacidad funcional va a ser mejor, pues también pasaba con el cerebro, con el sistema neurológico, ¿no? Intuíamos que esto podía ser así, pero realmente no lo estábamos haciendo, porque gran parte de las actividades de trabajo cognitivo con personas, por ejemplo, mayores, eran trabajo meramente de práctica mental, de hacer trabajos de memorización o cosas por el estilo. No se trabajaba lo físico. Ahora lo que estamos ya es convencidos, ya tenemos evidencias repetidas de que efectivamente esa actividad física regular mejora el funcionamiento cognitivo. Es como si dijésemos que si, digamos, cuidamos físicamente, vamos a decirlo así, nuestra herramienta, como si fuera el vehículo, la función de ese vehículo, de esa herramienta va a ser mejor. Ella sola, la mejora no aparece, sino que hay que trabajarla físicamente. Y se ha descubierto, y esta es una de las cosas más llamativas, cómo incluso estructuralmente, morfológicamente, el cerebro cambia tanto a nivel de forma, es decir, a nivel, vamos a decirlo así, estructural, como a nivel de calidad, de cualidad de esa estructura. Y eso es lo que explica la mejoría funcional de esa persona. Las fotografías computerizadas del cerebro que se han tomado en personas cuando son inactivas y después de un periodo suficiente de actividad física regular, son fotografías de cerebros que parecen de dos personas distintas. Algo parecido a lo que ocurre con la típica fotografía que se hace una persona, igual cuando va a empezar un programa de ejercicio físico, el antes y el después, ¿no? Es espectacular, ¿no? Es espectacular ver la forma, es espectacular ver los colores. Hablamos de termografía computerizada porque las estructuras más activas, más vivas, aparecen en colores también más vivos, ¿no? Rojos, naranjas, frente a estructuras que están más, vamos a decirlo así, pasivas, que aparecen en tonalidades más amarillas, grises, etcétera, etcétera. Pues ver el cerebro de una persona activa es ver algo muchísimo más florido, más colorido, curiosamente, que el de una persona pues, que lleva un estilo de vida sedentario. Pero luego cuando los pones a los dos a hacer ese trabajo cognitivo, ves que también se diferencian espectacularmente, es decir, que no hay casualidad, ¿no? Bueno, pues esto quería comentarlo con vosotros y añadir quizás como también otra de las cosas que estábamos viendo que podía mejorar, ya se ha constatado repetidamente que mejora, que es el riesgo de demencia, incluido la enfermedad de Alzheimer, y que tanto pues nos desesperaba hasta hace poco. Las reducciones son espectaculares. Según algunas investigaciones andan entre el 30 y el 60%, pero la mayor parte de ellas andan entre una reducción del 50 al 60% del riesgo de Alzheimer cuando se lleva un estilo de vida activo. Ponerle números a estas esperanzas yo creo que es lo que más está animando a la gente a que se lance, ¿no? Como decía... bueno, un gran científico que no me cuento ahora, digamos, parafrasear, pero sí que me gustaba su expresión que decía que, bueno, en Dios creemos, pero los demás traerme datos, ¿no? Pues nosotros yo creo que como científicos tenemos que hacer eso, ¿no? Aportar datos, no solamente decir lo que nos gustaría que ocurriera o decir nuestras opiniones, sino fundamentarlas en datos, ¿no? Esto es un poquito lo más llamativo de lo que conocemos en los ultimísimos años y que se añade a lo que ya veníamos comentando antes, como podían ser mejoras en calidad de vida, reducción de la ansiedad o la depresión, mejoras del sueño, bueno, todas estas cosas que ya conocemos todos. Muy interesante, Ángel, gracias. La verdad que transmites desde cerca y con datos concretos. Y se me ocurre una relación, ¿no? Ya que estamos también con Lucía Quintana, ¿no? Que ella está trabajando con personas en deporte adaptado, ¿no? Y que ven limitada su funcionalidad, hablando de funcionalidad, hablando de
su estructura física, ¿cómo Lucía tú has podido y observas, ¿no?, en el día a día que el pasar a una vida activa después de un trauma como es quedarse en silla de ruedas, de ese paso sedentario a una vida activa, ¿cómo observas concretamente en el terreno que eso está mejorando en su calidad de las funciones cognitivas, de concentración, memoria, que es los parámetros que nos ayudan a un buen rendimiento deportivo? ¿Cómo tú observas eso que habla Ángel en tu día a día? Bueno, yo creo que podríamos ver, se podría estudiar incluso, ¿no?, cómo esas personas han podido tener después de ese trauma o de ese momento en el que acceden, vamos a decir, a una vida sedentaria por el accidente o por la razón que sea, cómo descienden muchas cosas, como puede ser el rendimiento académico, la socialización, un montón de aspectos de sus vidas que quedan limitados, que no tienen por qué ver con lo físico puramente y, sin embargo, sí que se limitan. Y cuando acceden al ejercicio físico, cuando acceden a un equipo deportivo, vuelven de alguna manera a recuperar todas esas cosas que antes ya tenían y vuelven a recuperar un buen rendimiento académico, una buena socialización, una buena manera de relacionarse con sus pares, con sus iguales. Y todo eso yo creo que en grandísima medida la culpa o el verdadero culpable es el ejercicio físico, porque no solamente es el ejercicio físico como desarrollo muscular, como bien nos decía Ángel, sino que tiene otra cantidad de beneficios tan grande que al final influye directamente en la vida de las personas. Perdonar, ¿puedo entrar un momento? Sí, por favor, Martín, ahora te iba a relacionar, ¿eh? Y además, bueno, hola, buenas tardes, Lucía, Ángel, Aitor. Voy a hablar desde mi punto de vista como la experiencia deportiva profesional, aficionado y como deportista máster, y nunca como un profesional de la psicología o de la medicina, porque no lo soy. Pero también quería contestar un poquito así a Lucía a esta última pregunta que le has lanzado, Aitor, desde la inactividad a la actividad por cualquier tipo de accidente se ha recuperado, pero yo, por ejemplo, tuve un accidente de tráfico, un atleta como yo que ha estado siempre activo, que ha estado siempre corriendo, y de repente tuve un accidente de tráfico y estuve muy pocos tiempo, pero lo suficiente como para pensar que el deporte era un poco el salvavidas, el estar fuera de lo que fue hacer una actividad física, a estar enclaustrado durante unos días, muy poco tiempo, pero sí para darme cuenta que para mí el deporte era esencial. Y gracias también al haber hecho anteriormente deporte, mi recuperación mental fue antes, porque yo quería ser la persona que había sido anteriormente. Por lo cual, esa persona que, por ejemplo, se ha quedado en una silla de ruedas, que ha hecho deporte durante su vida, seguramente cuando está en esa silla de ruedas, por ejemplo, ellos hacen o ellas hacen ese esfuerzo extra para intentar estar activo en esa silla de ruedas. Por ejemplo, haciendo deportes como el básquet que hacéis en Susenac, otro tipo de deportes. Yo creo que el deporte ayuda mucho. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que ya eran deportistas antes, hacían a lo mejor baloncesto normalizado, baloncesto a pie, y el poder volver a acceder a un deporte similar al que hacían antes es una maravilla para ellos, porque no se han desenganchado de eso que les aportaba tanto, que les gustaba tanto, y lo han vuelto a hacer, y lo han vuelto a hacer además a alto nivel, porque parece que después de un accidente es como que te quedas peor, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Hay personas que a lo mejor a baloncesto a pie en su día como escolares no tenían el nivel que han adquirido en baloncesto en silla de ruedas, que estamos hablando de personas que van a ir a las Paralimpiadas. Entonces, a mí me parece maravilloso, no solamente que hayan podido volver a hacer deporte, sino que encima hayan conseguido un nivel superior al que tenían. Y eso, a nivel personal, yo creo que te habrá pasado a ti también, es una realización increíble. Es decir, no solamente he vuelto a recuperar mi identidad deportiva, que es tan importante en los jóvenes, sino que encima la hago a un nivel superior, muy grande. A mí me gustaría entrar a lo que al principio, cuando presentaba a Aitor, y perdona mi espontaneidad, porque yo siempre soy muy espontáneo, ya veis que siempre me estoy moviendo,
estar en una silla sentado me parece muy difícil porque no concibo esta vida sin moverme. Me podría mover, Lucía, en una silla de ruedas, si habría que moverse por cualquier cosa, seguramente que me movería y trataría por todos los medios de hacer cualquier actividad deportiva o cualquier actividad física, pero a lo que en su presentación decía Aitor en la pandemia, sobre todo en esos meses de marzo, abril, mayo, en la cual estuvimos confinados en nuestras casas, cada cual hicimos una rutina. Hubo gente que hizo rutinas culinarias en la cocina, pero un porcentaje muy alto, vamos a decir un 99%, y un porcentaje muy alto de que en su vida siempre habían llevado una vida bastante sedentaria, se crearon una vida deportiva en una superficie cuadrada de unos 40 metros, y es que hicieron una actividad deportiva, y no solo por mantenerse bien deportivamente, sino por mantenerse bien mentalmente. Yo no sabía lo que hacer y al final hice todo tipo de cosas. Me metía en las redes sociales para buscar un rodillo, un bote de alubias, un kilo de azúcar, eran mis pesas, mis mancuernas, en fin, pero no era para intentar mantenerme solo bien físicamente. Yo siempre digo que mente sana, cuerpo sano, y durante la pandemia el deporte no ha sido ningún riesgo, el deporte ha sido totalmente una ayuda para todos. Yo no sé y nunca lo he concebido, que una vez que ha acabado y cuando salimos todos a corretear, a hacer deporte en el exterior, cómo nos han quitado el deporte exterior. Es cierto que había que quitar el deporte en grupo, manteniendo las distancias, que es lo que los médicos nos decían, pero cómo, por ejemplo, lo han quitado también parte del deporte escolar, porque el deporte en general ha ayudado, y Ángel también lo decía en su presentación, que el deporte en todos los ámbitos es una ayuda. Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos que en época de pandemia nos ha traído una reflexión y un sentimiento desde muy dentro, que somos primero animales, como decía Aristóteles, que tienen ánima, que significa movimiento. Y esto enlaza con lo de que no hay un ser sedentario saludable. No hay un ser sedentario saludable. Y de hecho, tú que eres un maratoniano, el maratón viene del trabajo, de la organización, ¿no?, humana, ¿no?, con los 42 kilómetros que se hizo en Atenas, ¿no? Y eso creo que enlaza con que la promoción del estilo de vida activa, y ahora me podréis compartir vosotros, Lucía y Ángel, es necesario, porque, y más si cabe, en época de pandemia y en una época sedentaria como la que estamos viviendo, donde el deporte viene del trabajo, y el trabajo antes era vida activa. Ayer concretamente con una señora de 80 años que su vida ha sido sacar vacas, ella me decía, es que yo llevo toda la vida activa, porque 24/7, eso es parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora debemos recuperar ese terreno por otras vías, ¿no? Ángel, me parece muy interesante eso que has aportado sobre cómo en ciertas universidades y en otras culturas esto está mucho más avanzado y mucho más instalado, la promoción de estilos de vida activas, como tal vez incluso estos webinars no son necesarios porque la cultura y la mentalidad está súper instaurada, ¿no?, en las personas, que debe haber psicólogos, equipos multidisciplinares para trabajar, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido a nivel internacional en esa Universidad de Australia de Brisbane y ahora en los campus de Álava? ¿Cómo aplicas esos avances científicos en tu trabajo, ¿no?, de promoción? Sí, el micrófono, Ángel. Sí, entiendo que te refieres fundamentalmente al tema de promoción, ¿verdad?
Sí, Vale, sí, vale, cómo muy explicar bien. Sí, los estilos de vida sí, dentro de la sí, organización sí. día a día, ¿no? Vale, perfecto. Mira, me gustaría lo primero compartir lo que ha sido un gran descubrimiento, yo creo, con todos vosotros, y es, bueno, un descubrimiento. Constatar que lo que se estaba haciendo muchas veces a nivel de promoción hasta hace muy poquito, incluso desde las entidades públicas, era incompleto. Y voy a tratar de explicarme. Era incompleto de cara a conseguir los efectos que se pretendían, que era que la gente, la población en general, adquiriera unos estilos de vida activos, ¿no? ¿Por qué eran incompletos? Porque machaconamente todas estas políticas de promoción, ya digo, incluso institucional, se limitaban a informar a la ciudadanía, a la gente, a la población diana, de los beneficios, sin duda incuestionables, que tenía la práctica regular de actividad física, la práctica también regular de ejercicio, de deporte, de actividades deportivas, etc., ¿no? Y, claro, la función informativa está muy bien, pero es limitada. Y además, en una época como la nuestra, la actual, donde la información fluye de forma gratuita y además súper abundante, la información es casi lo que menos falta hace, ¿no? O al menos es ya suficiente. Todo el mundo sabe a estas alturas que mantener estilos de vida activos es muy saludable. Lo sabe tanto como sabe que fumar produce cáncer. Y sin embargo, por mucho que pongamos en las cajetillas de tabaco esa información de que va, e incluso fotográfica, ¿no? De que esa persona aumenta el riesgo de tener ese problema si sigue fumando, pues vemos que no es suficiente para cambiar eso. Hay que hacer algo más, ¿no? Y este ha sido uno de los grandes descubrimientos, también con evidencias desde, digamos, algunos grupos científicos que han trabajado un poquito más allá de lo que es simplemente dar información o encontrar información científica. Yo lo que he empezado mi presentación es diciéndoos eso, ¿no? ¿Cuál es la información que tenemos? Pero incluso aunque llame la atención momentáneamente de la gente, eso no va a conseguir que cambien realmente y de forma continuada su estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay algo más. Esto es un poquito en lo que estamos entrando. Además de dar información, hay que conseguir que la gente ponga en marcha, cambie sus estilos de vida. Y eso ya tiene que ver con comportamiento humano. Ahí es donde entramos los psicólogos, digamos, de cabeza, porque la psicología es la ciencia del comportamiento. Alguien puede saber muy bien sobre, yo qué sé, materiales deportivos, sobre técnicas de entrenamiento, pero hay que saber sobre las personas. Hay que saber cómo funcionan las personas, cuáles son las condiciones un poco que generan expectativas, motivaciones, adherencia, las conductas. Y eso efectivamente hay un poco que conocerlo, estudiarlo, porque si no, nos damos cuenta que le podemos dar toda la información, como ocurre cuando estamos en un centro de fitness o en un gimnasio, le podemos dar toda la información que queramos a alguien, pero nos olvidamos de que la información es eso, es información. No sé cuántas series, no sé cuántas repeticiones, y esa persona, por la razón que sea, va y dice, pasa. Y la perdemos. Y decimos, ¿por qué he empezado con 20 usuarios el curso y acabo con 4? Que se produce muchas veces. Si yo sé mucho, tengo mucha información, ya, pero no te das cuenta que estás trabajando con personas. Y tienes que ponerte en los zapatos de esas personas y controlar las variables que hacen que utilicen la información y la pongan en marcha. A partir de algunas investigaciones que no se hicieron precisamente con actividad física, sino con problemas, por ejemplo, de alcoholismo, para conseguir que personas que entendían muy bien que eso para ellas era un problema, pasasen a controlar esa conducta, los trabajos de Marlatt y su equipo descubrieron que cuando vamos a cambiar una conducta y la vamos a mantener de forma regular, atravesamos, por ejemplo, pues yo qué sé, 5 etapas. La primera es evidentemente la que decíamos, ¿no? La fase, digamos, de conocimiento. Antes estamos en lo que se denomina una fase precontemplativa, donde ni siquiera nos lo planteamos.
pero de repente descubrimos que algo es bueno, nos dan esa información y empezamos a darle vueltas. Ya estamos empezando, pero no es suficiente. Nos han dado la información, pero tenemos que pasar a la acción, a la fase de acción. Y ahí es donde necesitamos ayudar a la persona a que tenga, digamos, las herramientas, a que tome decisiones, a que realmente empiece. Evidentemente, empezar tampoco es resolver el problema. ¿Cuántos empiezan y lo dejan? Seguramente que Martín nos puede decir con cuánta gente se ha encontrado en el día a día que empieza a correr y sin embargo luego no sigue. Igual que mucha gente nos podría decir cuántos empiezan en el gimnasio y lo dejan. Al año hay mucha gente que empieza 2 o 3 veces. Empezar es fácil, Como decía Chumi Chumi del fumar. Dejar de fumar es fácil, yo dejo todos los días. Pues hay algunos que casi empiezan todos los días a hacer y lo dejan, ¿no? Mantenerse. El tema de la adherencia, que denominamos técnicamente, es otro gran desafío hoy en día y es donde más se está investigando. En ver cómo una persona que empieza, porque muchas veces empezamos no por la información, sino por el miedo, ¿verdad? Vamos al médico y nos dice, oye, como no te pongas a hacer algo, aquí, Houston, tenemos un problema. Y esa persona por el miedo se pone, empieza. Pero igual antes de los 3 meses lo ha dejado. De hecho, sabemos que en torno al 55 o 60% de la gente antes de los 3 meses ya lo ha dejado, cuando ha empezado a hacer ejercicio. Este es el gran problema. Por ahí van los trabajos de promoción, que luego yo creo que para no, digamos, monopolizar pues, el tiempo, si queréis, vamos comentando con detalle. Yo creo que con lo que has hablado 2 palabras importantes, que es ayudar a la persona, que es esa palabra que tanto ahora está en auge, que es acompañar, ¿no? Y hablas de adherencia, ¿no? Había una situación hace poco de cómo quién daba el tema de la orientación de la adherencia, no de IBEF o un psicólogo, no sé si esa es la pregunta, pero habría que empezar qué significa y qué conlleva adherencia, ¿no? Y cómo se trabaja la adherencia. Y para eso yo creo que Lucía, conjuntamente con diversos profesionales, estás inmersa en ello, ¿no? De cómo trabajar la adherencia, no solo empezar, como ha dicho Ángel, a lanzar, sino, oye, como hemos visto en una foto, crear esos brazos así y, oye, y estar ahí en la Paralimpiada, ¿no? Lucía, ¿cómo tú trabajas? Además me parece importante, no sé si nos parece, creo, trabajo interdisciplinar, ¿no? ¿Cómo trabajas con los entrenadores, con los preparadores físicos? ¿Cómo consigues esa adherencia? Vale, nosotros en el equipo siempre trabajamos de manera interdisciplinar. El psicólogo él solo no hace nada. De la misma manera que tenemos que entender que el entrenador él solo no hace nada y que el preparador físico él solo no hace nada. Si estamos hablando de equipos, y me da igual equipos deportivos que equipos de trabajo, siempre tenemos que tender, por lo menos yo soy 100% partidaria de tender al trabajo interdisciplinar, a que cada uno de nosotros podamos aportar lo que sabemos, lo que hemos estudiado, lo que nos ha servido y lo podamos poner al servicio de ese equipo, ¿no? O sea, ya te digo, de la índole que el equipo sea. En nuestro caso, por ejemplo, es impepinable que el entrenador tiene que trabajar con todos los profesionales, con todos los recursos que tiene a su alcance para conseguir no solamente el resultado deportivo, sino también todo esto que estáis diciendo, ¿no? A lo mejor la adherencia no es algo que nos planteamos en un inicio de temporada, en una pretemporada. ¿Cómo vamos a conseguir que todos los jugadores, por ejemplo, lleguen al final de la temporada? Pero es que si no nos lo planteamos, podemos encontrarnos que después de Navidad ha bajado la motivación, no nos han acompañado los resultados y en vez de con 10 personas en el equipo nos estamos encontrando con 5 y ya se fastidió. Entonces me parece muy importante tener en cuenta que esa adherencia hay que trabajarla, porque realmente no es algo que se trabaje, que se plantee como objetivo, pero sí que hay que plantearlo como objetivo. Y nosotros, desde luego, la planteamos desde la motivación. La motivación, trabajamos tanto la interna como la externa, pero sobre todo yo creo que hay que trabajar la motivación interna de cada persona. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace que lleguen las 7 de la tarde? Nosotros entrenamos de 7:30 a 9:30, es un horario horrible. ¿Qué hace que a las 7:30, aunque estés cansado, aunque hayas trabajado, aunque hayas estudiado todo el día,
te prepares, cojas la mochila y con tus dificultades de movilidad accedas hasta el pabellón y aún así realices el entrenamiento. Y después probablemente no tienes la facilidad de cogerte una bici y marcharte, sino que además tienes que alguien venir a buscarte o coger un autobús que te lleve a tu casa. Entonces, si no trabajamos esa motivación interna, la persona no va a terminar la temporada. Puede que, como dice Ángel, empecemos con mucha energía, pero eso se va a ir cayendo. Entonces sí que lo trabajamos. Lo trabajamos también, lo intentamos sobre todo, que venga desde el grupo. A mí me parece que no solamente tiene que ser el trabajo del psicólogo como tal, cuerpo a cuerpo con el jugador, sino que el grupo tiene que funcionar también como motivador para que las personas estén contentas, estén a gusto, entiendan que también no solamente es un proceso de aumentar mi musculatura, sino también de socializar, de hacer los viajes, de que te llene el deporte, no solamente en lo que a lo físico se refiere, ¿no? Y me imagino que Martín, en sus grupos de running, que también son tan heterogéneos, tendrás que trabajar la motivación. Perdóname, Aitor, que le pregunto directamente. No, por supuesto, si esto lo más bonito es que sea una conversación espontánea. Sí, sí, pues Martín, de eso, habla de tus grupos, sí. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo grupos de entrenamiento, los grupos de correr. Vamos a intentar diferenciar lo que es el deporte profesional y en este caso, en el deporte profesional, me quiero referir al deporte profesional adaptado y el deporte profesional en sí, y luego el deporte popular. Mis grupos los que tengo son deportes aficionados, en el cual ellos, cuando vienen a correr, sí que es cierto, Ángel, que en mis grupos tienen mucho margen de mejora, que no tienen ningún problema a la hora de conseguir. El deporte ahora mismo, todos sabemos que ahora se ha cortado un poquito por la pandemia, pero es un deporte que se ha socializado totalmente, que en latino todos somos muy envidiosos, y si vemos a la vecina o el vecino que sale a correr, una cosa que llegas a casa todo sudado, sufriendo, que te ha hecho sufrir mucho, ¿cómo le puede gustar a esa persona tanto? Pues al final esa persona también sale a correr y dice, uy, qué bien es el hacer deporte. Yo siempre he dicho que mi materia es el ser el entrenador de estas personas, pero muchas veces, quieras que no, adquieres el papel de psicólogo. En el deporte profesional, siempre que haya recursos, y yo en mi caso en su día la figura del psicólogo era evidenciada porque era un sinónimo de que si tú echabas mano del psicólogo eras sinónimo de que estabas chalao. Pero ahora mismo yo creo que el deporte profesional ha cambiado en consideración. Yo estoy siempre a favor de las nuevas innovaciones del psicólogo. Ojalá yo hubiera tenido un psicólogo en su momento, porque yo tuve en su día muchos momentos de ansiedades, y no ansiedades porque me daba miedo a perder, sino también me daba miedo al ganar. Muchos viajes me daba muchas veces ganas de volverme a casa porque no quería enfrentarme ni a perder ni a ganar. En el caso del deporte de aficionados, de estas personas que ahora mismo están corriendo, es intentar que ellos sepan que tienen margen de mejora, que no entren en ese tipo de ansiedades, que si hacen deporte es porque a ellos les gusta, no tienen que dejar atrás a un estado laboral, profesional, a familiar, al social, etcétera. Si entras en esas sesiones, al final esto se acaba. Yo creo que el deporte para aficionados, lo que yo trato es de que ellos hagan el deporte porque le gusta y sabiendo que van a mejorar. Este tipo de deportista aficionado también es competitivo, o sea, no es cuestión de hacer deporte y luego tomarse unas cañas, es hacer deporte y luego sacarle ese pequeño rendimiento. Si tienen que correr el kilómetro a cierto ritmo y ellos han mejorado, pues mucho mejor. Si un año han hecho en una competición una marca, al año siguiente quieren mejorarla, pero nunca entrando en obsesiones. El deporte aficionado está para mejorar. Yo siempre he dicho que el deporte profesional tiene un requisito, que tienen que ganar o hacerlo lo mejor posible, pero el deporte, en este caso aficionado, es para estar bien consigo mismo. ¿Me permites, Aitor?
¿Me permites, Aitor? Sí, por favor, Ángel. Sí. Bueno, me ha encantado escuchar a Martín porque realmente ha traducido a lenguaje coloquial, que todos entendemos, lo que, digamos, en lo que es la ciencia, la investigación, se ha demostrado, ¿no? Que lo que realmente hace que la gente se mantenga haciendo algo, haciendo, por ejemplo, una actividad como la de correr o cualquier programa de actividad física regular, es precisamente las dos cosas que él denominaba pasárselo bien y mejorar personalmente. Eso es lo que técnicamente los de Bata, los de laboratorio, denominamos sensación de disfrute y de competencia, ¿verdad? La primera tiene que ver con lo que es gratificante, con lo que es reforzante, con lo que hace sentirnos bien y por lo tanto tendemos a repetir. Y fijaros que cuando hablamos de mantenernos, de adherencia, estamos hablando de repetir algo, no de hacerlo una vez, ¿verdad? Y la segunda es la sensación de competencia, de mejora personal, de sentir que lo hago bien, que soy capaz, que me está sirviendo para compararme conmigo mismo y ver que estoy mejor que ayer, que me está funcionando, ¿vale? A nadie le gusta repetidamente hacerlo mal, ¿verdad? Esas personas se acaban retirando. Por eso hay muchos entrenadores que saben mucho de técnica deportiva, pero que saben muy poco de funcionar con gente. Porque igual, queriendo ir de exigentes y de duros, lo que ponen es unos objetivos tan difíciles a sus deportistas que estos fracasan repetidamente en conseguirlos. Y a nadie le gusta, menos si es, por ejemplo, un aficionado o si es un niño, a nadie le gusta ser incompetente y sentirse, pues eso, que no consigue algo. Porque acaba dejándolo. Así pues, establecer esos objetivos de los que hablaba Martín, ¿no? Que se personalicen, que no sea en comparación con los demás, como muy bien decía Lucía, que no sea una motivación extrínseca de competir con otro, sino simplemente de mi mejora personal, esa motivación intrínseca de cómo yo con respecto a mí mismo puedo hacerlo mejor y comprobar que lo consigo, que soy competente. Eso es, vamos, o sea, un cóctel explosivo, pero en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Me lo estoy pasando bien y además noto avance. Acabamos de dar con el kit de la cuestión de la adherencia. ¿Cómo se traslada eso a ámbitos como el de Martín, en el entrenamiento, digamos, con sus deportistas, o cómo se traslada en el ámbito un poquito de lo que son las personas con discapacidad, de Lucía, o cómo se traslada al ámbito laboral, que es uno de los, digamos, pues eso, una de las áreas donde más se está trabajando últimamente para que la gente también ahí, en su vida laboral, en sus 7, 8 horas diarias, meta estilos de vida activos en el entorno laboral. Y para que lo haga de forma regular, no para que empiece y lo deje. Ahí está la clave. Yo creo que Martín ha puesto, digamos, el kit, ha dado en el kit de la cuestión. Cuando hablamos de promoción, vamos. Sí, habéis hablado los tres de ser competentes. Martín, eso de ser competentes versus competitivos, ¿no? A veces igual la obsesión que hablabas es de ser antes competitivo, competir con alguien, que ser competente, ¿no? Y ese también es un trabajo, ¿no? Que seguramente trabajarás de cómo tú con tus años y todo el recorrido que llevas, esto es una carrera de fondo, ¿no? Para poder competir con garantías, ¿no? Antes habrá que trabajar las competencias, ¿no? ¿Cómo transmites esto, ¿no? Como has hablado, ¿no? Con los grupos de running y todo esto. Bueno, yo soy una persona que siempre he sido muy, muy estratega, además soy estratega hasta en el día a día. Mira, por ejemplo, os voy a poner hoy un pequeño ejemplo. Hoy me han vacunado. Y he ido al centro de vacunación y yo veía a la gente con mucho estrés y con mucho miedo a ponerse la pandemia. Usted siéntese aquí, no se maree, tranquila, tal. Y yo he hecho prácticamente como si esto hubiera sido una verdadera competición. Hace 2 días
yo sabía dónde ya me tenía que ir a vacunar, me trasladé al lugar donde iba a ser la vacuna, para saber dónde iba a ser, los tiempos que tenía que estar y todo un poco de estratega psicológica para intentar estar bien. Voy a intentar no marearme, el brazo no me duele, no me mareo, me voy a enfrentar a la enfermera, a la persona que está ahí. Todo ha sido como si hubiera sido una verdadera competición. Es decir, he llevado el lado del deportivo a lo que ha sido mi vacuna 19. Ver la climatología, ver el lugar, ver a mis rivales. En este caso, la rival iba a ser la enfermera que me iba a poner la vacuna. Saber la vacuna que me iba a poner para saber lo que iba a interceder la vacuna en mi organismo. Es decir, si una vacuna iba a ir mal, porque se habla tanto de estas vacunas, en la cual yo creo que no se debería decir ninguna de ellas el laboratorio de ellas, si esta vacuna me la iban a poner en 2 veces, si esta vacuna me iba a dar fiebre, etcétera. Todo ha sido como si hubiera sido una verdadera competición. Yo el día a día deportivo, cuando voy a competir, siempre manejo estas variantes, siempre he sido muy estratega, siempre he estudiado dónde, cuándo, cómo y quiénes son verdaderamente mis rivales. Y también mis rivales muchas veces son mis propios doctores, Lucía, Ángel, mis propios amigos y compañeros. Y contra estos amigos y compañeros muchas veces me pongo un chubasquero o un paraguas para que todo que me digan que sea negativo me patine. Es decir, un amigo mío que, por ejemplo, y el doctor lo ha dicho antes muy claramente, que tenemos ahora mismo mucha información en las redes sociales, que hay muchas veces que esa información, que sí que es válida, hay que dejarlas un poco atrás. Y estos amigos míos me dicen, oye Martín, que este rival tuyo ha hecho cierta marca, oye Martín, que este ha hecho este entrenamiento. Señores, que eso me patina, que solo me importa lo que yo vaya a hacer. Y esas personas, pues poco a poco las vas dejando a un lado, lo que te digan es como ponerte un paraguas y todo lo que te diga patina, cae en el paraguas y va hacia el otro lado, y estas personas cuando a la hora de la competición, de la competencia, los dejas un poquito atrás y te alías con las personas que verdaderamente crees que te van a ayudar. No es que te vayan a dorar, ojo, la píldora durante esa preparación, sino que te vayan dando esos consejos, por lo cual la figura del psicólogo profesional, la figura del psicólogo amigo o la figura del propio deportista que siempre ve todo con más optimismo, o por ejemplo que cuando por ejemplo en un maratón ves gente a los dos lados de la carretera, que yo ahora mismo eso lo echo mucho de menos, o un estadio olímpico lleno de gente que ahora mismo en Tokio no lo va a ver, pues a mí juega a mi favor, porque me gusta tener ese calor de la gente. Y hay mucha gente pues, que esas cosas no le llegan. Hoy, cuando me estaba vacunando, cuando había gente que veía a tanta gente que se ponían nerviosos, cuánto tiempo hay que hacer de cola, cuánto no. Y hay que estar tranquilo, relajado. Cuando un rival te dice, por ejemplo, te pregunta, Martín, ¿qué tal has pasado esta noche? Como tú le digas que has pasado mala noche, es jugar contra ti. Tienes que decirle que has pasado buena noche, aunque verdaderamente cuando tienes que competir, cuando te tienes que poner una vacuna, la noche anterior dormir menos porque estás un poco acojonado, nervioso, inquieto. Pero claro, tienes que siempre jugar siempre a favor tuyo con estrategias psicológicas, mentales, para intentar afrontar el momento en el día D a la hora H. Yo siempre lo intento afrontar de esa manera. En el deporte profesional y en todos los ámbitos de la vida, yo siempre he dicho que si ponemos una báscula, en el caso del deporte, siempre un porcentaje muy alto al factor mental, y el físico es lo de menos, porque todos sabemos cuándo hay que llegar en el día de la hora en plena plenitud de forma física. Pero si tienes un problema mental, un problema familiar o lo que sea, pues eso siempre te merma en las fuerzas. Pero que físicamente hay veces que sí que llegas muchas veces sobreentrenado porque lo quieres hacer muy bien, estás demasiado en forma, el objetivo te gusta bastante y al final llegas sobreentrenado. Pero normalmente es mejor llegar fuerte y siempre mentalmente que físicamente, totalmente.
A mí me ha encantado porque yo creo que tanto Ángel como Aitor y como yo, que preparamos deportistas, hemos ido traduciendo lo que tú nos ibas contando a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como has hecho el control de pensamientos negativos, has hecho el análisis del rival, has hecho el controlar la ansiedad precompetición, preparándote, yendo a ver anteriormente el sitio. Creo que nosotros hemos ido haciendo un poco esa traducción porque es exactamente lo que se trabaja, ¿no? Lo que tú decías, esa preparación mental tan necesaria para cualquier actividad. Lo has traducido a la vacuna, pero en mi caso, por ejemplo, que muchas veces trabajo con deportistas jóvenes, también lo traducimos a los exámenes. No solamente nos preparamos para la competición, sino también que muchas veces, vamos, que ahora estoy de exámenes. Bueno, pues vamos a preparar el examen como si fuera una competición. ¿Qué tienes que hacer antes? ¿Qué vas a hacer durante? ¿Y qué vas a hacer después? No sé vosotros, pero yo lo he vivido de esa manera. Yo creo que Martina ha explicado exactamente lo que es el deporte como un modelo vital de rendimiento. Y además, esto enlaza directamente con que la psicología de la actividad física y deportiva está enlazada con la psicología del rendimiento. Yo recuerdo a Pep Marí, que me dio clase en Barcelona, cómo se ha convertido y se dio cuenta que después de estar en el CAR en Barcelona con Gervasi de Fer, ¿no? Con tantos grandes olímpicos, digo, pues si este mismo trabajo que hablas, decía, de control de pensamientos, estudio, planificación, trabajo de autoeficacia, ¿no? En motivación intrínseca hacia qué estoy enfocado, decía Pep Marí, bueno, pues ahora he visto que con una doctora que es cirujana lo ayuda a lo mismo, le ayuda a lo mismo, porque se está enfrentando a una situación de tensión, de estrés, que es el día a día. Y al final el deporte, pues, es la afrontación, el afrontamiento de los problemas, ¿no? Que nos viene de toda una historia evolutiva, ¿no? Y Martín, tú que estás con grupos, tú estás observando cambios en los grupos de running, ¿no? De gente que ha pasado de ser sedentaria, incluso, como ha podido decir Lucía, que ha pasado por problemas, ha resurgido como el ave fénix, ¿no? Dicho así, ¿no? Como se suele decir, ¿no? ¿Has podido observar esto en grupos tuyos? O personas, o aquel deportista que decía, joder, pues fíjate dónde viene, ¿no? Y dónde está ahora, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. En el ámbito que yo siempre me muevo, que es el correr, ya lo he dicho anteriormente, se ha socializado. Pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la carrera de la mujer. Antes las mujeres no hacían deporte fuera en el exterior, por decirlo de alguna manera. Era más, la mujer hacía siempre deporte de gimnasio. Ahora, poco a poco, pues como digo yo, la mujer está ocupando el lugar dentro de la sociedad, dentro de lo que le corresponde, y también dentro del deporte, porque ahora se ve muchas mujeres corriendo. Pero bueno, si hablamos en el tema sin poner la práctica de género, ni masculino ni femenino, todos sabemos que detrás de un deportista hay una vida, puede haber muchos problemas. Una mujer que pasa un cáncer de mama, un chico o una chica que está opositando, una chica o un chico que se ha quedado sin un puesto de trabajo. En fin, siempre hay una historia. Y el refugio de estas personas que ahora se han refugiado, vamos a decir así, en el deporte, vienen a correr. Y ellos están viendo que en esa hora que están con nosotros corriendo, se olvidan de todos los problemas. Y es más, llegan totalmente fortalecidos a sus casas. Llegan tan fortalecidos a sus casas que igual es muy fuerte lo que voy a decir, que hay veces que hay una pequeña violencia de género mental hacia la pareja, no digo ni masculino ni femenino, para no ponerlo en ningún problema, porque llegan tan felices que su pareja les dice, joder, qué feliz vienes, qué contenta vienes, ¿qué has hecho? Si solo he cogido, solo he hecho deporte, y es que me encuentro bien haciendo deporte y me he olvidado de todos los problemas. Y al final mucha gente, cuando digo la violencia de género, dice, les empiezan a decir que no hagan deporte porque les ven tan felices, tan felices, tan felices, que se sienten celosos de su propia pareja por llegar a casa tan felices haciendo una hora de deporte totalmente popular
y personal y social. Yo he visto que, bueno, que han mejorado, ya no físicamente, sino mentalmente muchas de las personas y que han encauzado sus vidas en plan mucho positivo y mucho mejor, efectivamente. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas interesantes cosas en esta conversación a tres. Si os parece, hemos hablado de la realidad actual, de cómo desempeñáis vuestro trabajo, de cómo promovéis, ¿no?, estilos de vida activa, los tres con vuestras diferentes experiencias. Para cerrar un poco el webinar en la última parte, ya que estamos un poco con la realidad actual, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué retos os planteáis? ¿Qué necesidades observáis desde vuestro trabajo que se tienen que dotar, ¿no?, o se plantean, ¿no?, en vuestro día a día, para que al fin y al cabo son las personas, las protagonistas, reciban una atención más integral y que esa vida activa perdure, pues, a lo largo de toda su vida, ¿no? Podemos hacer, empezando por el que quiera, o por orden, Lucía, Ángel, Martín. Si te parece, habla, Ángel, tú, que has sido después de Martín y Lucía, Sí. por lo correspondiente. Ok, pues sí, muchas gracias. Mira, antes yo creo que ya lo hemos insinuado, ¿eh? Uno de los mayores retos que tenemos hoy en día no es solamente saber que es muy saludable hacer actividad física, tener estilos de vida activos, practicar deporte, sino, pues eso, que la gente lo haga. Todavía alrededor de un porcentaje de en torno al 45 al 50% de la población normal no es suficientemente activa. E insisto, esa gente sabe perfectamente los beneficios que tendría si cambiase esa forma de comportamiento, ¿no? Así pues, yo creo que uno de los grandes desafíos está, y entenderme bien, lo que trato de transmitir, trascender la asociación limitada que hacemos a veces entre práctica deportiva y salud. La salud no viene solamente de hacer deporte, sin duda viene de hacer deporte también, pero no solo de hacer deporte. Pero pensar que hacer deporte lo podemos hacer, ¿qué?, 1 hora al día. Por eso, el gran desafío que estamos teniendo hoy en día, los que trabajamos en promoción, es ir más allá y crear estilos de vida activo. Una persona puede tener un estilo de vida sedentario y, sin embargo, hacer 1 hora de deporte con mucha intensidad, por ejemplo, a la tarde, o meterse en el gimnasio a morir durante 1 hora. Sin embargo, sigue siendo una persona sedentaria. No confundamos lo que es tener un estilo de vida activo con hacer 1 hora al día deporte. Si se pasa 7 horas, 8 horas sentado delante de su ordenador, no va a compensar los efectos negativos que para la salud va a tener ese tiempo sentado, inactivo, por mucho que haga a la tarde 1 hora a total intensidad. Y esto hay que quitárselo de la cabeza, porque algunos la sensación de malestar consigo mismos, pues es como si se engañasen. Pero ya he ido media hora al gimnasio, o ya he estado 1 hora corriendo. No es suficiente en términos de salud. Aunque el efecto agudo, el efecto instantáneo, el efecto momentáneo, después de hacer, o durante incluso el tiempo que está haciendo esa hora, y al acabar, sea un efecto eufórico. Evidentemente, el organismo lo que produce ahí es epinefrinas, norepinefrinas, es decir, todas las sustancias que pueden hacer que esa persona se sienta durante un tiempo, unas horas, eufórico. Muy bien. Ha acabado, sale del gimnasio y sale, ¡buah!, que se siente, pero eso no es más que un efecto agudo, no se sostiene en el tiempo. Para que se produzcan efectos tanto anímicos como físicos de manera sostenida, crónica, esa persona tiene que durante todo el día, no 1 hora al día, durante todo el día, intentar mantener el mayor, digamos,
mayor tiempo posible un estilo activo. ¿Qué quiere decir? Que si es posible, vaya, por ejemplo, desplazándose o bien andando o bien en bicicleta a trabajar. En vez de sentarse al volante de un coche, seguir sentado cuando llega en el trabajo, comer sentado cuando termina de trabajar, volver a casa sentado conduciendo y sentarse en el sofá porque está agotado. ¿Y todo el día sentado? Si él introduce actividad física cuando va a trabajar, si cuando está trabajando se levanta periódicamente, va a hablar con sus amigos o sus compañeros de trabajo en vez de llamarles por el teléfono o mandarles un correo electrónico mientras está sentado. Si después de comer habla con ellos, pues mientras van paseando un poquito alrededor de la empresa o del campo que tengan alrededor, en vez de seguir sentados en la misma mesa que han estado sentados comiendo hasta que les toca otra vez, porque se les acaba el descanso, a ir a trabajar. Si vuelve andando a casa después de trabajar o en bicicleta, si entonces corre o hace la actividad, el ejercicio físico, el deporte que quiera, si igual hasta saca el perro y hace actividad mientras anda con él, esto es lo que va a producir efectos de salud. Lo demás son efectos efímeros, que no cabe duda que son positivos, ¿no? Pero yo no puedo mantener esa idea, esa confusión de decir, bueno, oye, ya he hecho deporte, ya soy una persona que tiene un estilo de vida saludable, porque he hecho 3 veces por semana, salgo a correr o voy al gimnasio, o como algunas personas que creen, sobre todo personas mayores, que creen que tienen estilos de vida saludables y cuidan su salud porque se limitan a andar. Cuando la investigación nos ha dejado claro que eso es imprescindible, pero insuficiente. Las personas mayores tienen que introducir ejercicios de fuerza muscular y de equilibrio, además de simplemente actividad cardiovascular andando. Y esto muchas veces incluso en atención primaria, los médicos de atención primaria ni se lo dicen porque ellos mismos no lo saben. No, tienes que andar, tienes que moverte. Y ellos ya tranquilizan sus conciencias habiendo salido a andar todos los días. No, ando todos los días, 2 horas, no sé qué. No es suficiente en términos de salud. Lo que tienen es que fortalecer muscularmente, por ejemplo, el tren inferior para evitar caídas. Una persona que resbala y tiene poco musculada la musculatura de las piernas, cae como un tronco, por ejemplo. O si no tiene amplitud en los movimientos o no tiene equilibrio, tú me dirás, eso no se trabaja simplemente andando, haciendo actividad cardiovascular. E introducir eso en el día a día para que no sea solamente media hora, sino un estilo de vida activo y saludable, es lo que más nos va a costar, pero es lo más productivo, en mi opinión, en los próximos años. Bueno, es lo que estamos viendo, al menos. No sé qué os parece. ¿Qué opináis? Martín, Lucía. Bueno, yo en mi caso, Ángel, totalmente de acuerdo contigo, es decir lo mismo que tú estás comentando. Mi resumen es que yo estoy siempre totalmente a favor de las nuevas tendencias, que lo que has dicho es verdad y que mucha gente lo expone. 1 hora de deporte al día no es suficiente como para decir que es una persona activa. Totalmente de acuerdo contigo, que hay más cosas que hacer durante el día. Personas como yo ahora, por ejemplo, que estoy mucho tiempo sentado en el ordenador, cada cierto tiempo pues me levanto, me relajo, me doy un paseo y luego vuelvo y continúo. Yo creo que eso es prioridad para tener las constancias vitales un poco, tenerlas bien. Pero en mi caso, yo lo que voy a predicar en esta ponencia es que yo vengo del mundo del correr, yo ya soy también un deportista mayor. Hace muchos años mi profesión le llamamos el correr, en la cual solo corríamos. Ya en los años 85-90 le empezamos a llamar footing porque la gente se empezó a poner una malla de licra y un Wallman, y ahora le llamamos el running porque todo Dios corre. Pero todo Dios corre, y yo lo que quiero decir en estas nuevas tendencias, lo que yo quiero que corra
con profesionalidad, no como un profesional, pero con profesionalidad, que se cuide las 24 horas, que no el deporte sea solo una hora, sino que el deporte sea, que tenga lo que yo no tuve en su momento, que tenga una persona profesional de nutrición, que puede estar en las redes sociales. Yo siempre he dicho que el profesional siempre que tiene que ser físico. Hay mucha información en las redes sociales, en la nube cibernética, pero el profesional, el que la verdad te tiene que convencer es el profesional físico, que te vea los ojos y que te mire el tú a tú. El psicólogo, el entrenador, en fin, que esas figuras se vayan creando y esas figuras van a hacer al deportista amateur mucho más saludable en el día a día. En el deporte para la gente mayor, casi como yo, que ya estoy entrando en gente como mayor, pero me voy a referir más a gente como mi madre, que salen a pasear esa ruta pequeña del colesterol, que aparte de ser bueno físicamente, para estas personas mayores que ahora las han tenido encerradas en las residencias durante un año, lo importante es que salgan. Yo recuerdo una anécdota, y la suelo contar muchas veces, a mi madre, que andaba todos los días 6 kilómetros. 3 kilómetros hacia una zona, y en esa zona, cuando llegaba a esa zona, se tomaba un curasán, y ella decía, joder, qué mal me ha sentado el curasán, y volvía otra vez a casa. A lo largo del tiempo, mi madre ya no llegaba a hacer esos 3 kilómetros, hacía menos, pero al llegar a casa se comía el curasán o esas galletas. Pero lo importante para ella es que hacía deporte, que se encontraba bien mentalmente y que estaba feliz. Y yo creo que el deporte, lo que yo busco del deporte es estas nuevas tendencias, y que el deportista sea feliz haciendo deporte. Y todos sabemos que un porcentaje muy alto de la población, sobre todo de los adolescentes, la enfermedad es la obesidad. Yo cuando empecé a correr, me privaban de hacer deporte. ¿Y sabéis por qué me privaban de hacer deporte? Porque mi madre me veía como una persona enfermiza, blancucha, con poco peso. Ahora es todo lo contrario, yo estaba sano y salvo. Ahora el enfermo es la persona obesa. Han cambiado todo tipo de tendencias de alimentación. Yo antes, Ángel, yo vengo de un deporte de largas distancias, en la cual mis dietas eran hidratos, arroz, espaguetis, tal y cual. Ahora, con más de 50 años, he perdido en musculación, tú bien lo has dicho, he perdido en musculación, he ganado en grasa. Si veis muchas fotos de las mías cuando competía como profesional, tenía unas patorras, un músculo considerado. Ahora tengo menos músculo y el mismo peso. Ha cambiado mi dieta, ahora como mucho más proteínas. Trato de hacer, nunca había hecho pesas, porque yo antes corría, no era runner, y ahora hago más pesas y más musculación, porque necesito para mantener esta musculación que tenía cuando era más joven. Estará más debilitada, pues porque cuando haces años tienes esos problemas. Yo voy a contar otra anécdota. Hace unos años estuve entrenando a una presentadora de televisión, ella, la cual muchas veces la gente la conocéis, es Ani Gartiburu. Ella se obsesionó con hacer, o se ilusionó, mejor dicho, con hacer el maratón de Nueva York. La estuve entrenando durante muchos meses, y en uno de esos meses, de esos días, me llamó por teléfono y me dijo, ella es muy vasca, me dijo, hostia, Martín, que he engordado 3 kilos. Dije, no te preocupes, que no has ganado en grasa, has ganado en masa muscular, y el músculo pesa. Una vez que empieces a estar eso, ese músculo, ese peso lo irás perdiendo. Pero vamos, el deporte es salud física y salud mental para mí. Martín, has hablado de ser feliz, ¿no? Del disfrute, ¿no? Ángel, estás micro, activa. Sí, otra vez, ¿eh? Es que no quiero que haya ninguna interferencia con sonido, pero a propósito de la anécdota de Martín, lo que le voy a decir a él es que, dice, si veis mis fotografías, luego te voy a mandar una, Martín, que también te va a llamar a ti la atención. Es una fotografía que tenemos tú y yo al final de un maratón hace muchísimos años, ¿eh? Porque mira, soy también mayor, ¿eh? Y corrimos juntos una maratón en el 83, fíjate si han pasado años, ¿eh? Tengo ahí una foto, ¿eh? Y así ya me relaciona. Sí, efectivamente, yo también vengo de maratón, lo he corrido durante más de 40 años y sé cómo muchas veces
bueno, ya no tanto, ¿no? Pero antes lo único que hacíamos era lo que hace ahora la gente, trabajo cardiovascular. Muchas veces estabas preparándote para iniciar una carrera y estabas en el vestuario con otros corredores, nos quitábamos las camisetas, nos quitábamos la ropa para irnos a preparar y veías a gente que no estaba musculada, no es que estuviera delgada, sino que reconocían que es que no hacían entrenamiento de fuerza, por ejemplo, sino era correr y correr y correr. Eso facilitaba, tú lo sabes, Martín, que bueno, los que no corríamos igual a nivel profesional, todavía con más riesgo, pues muchas veces nos lesionásemos, ¿no? Porque no teníamos esa fuerza muscular para soportar sesiones maratonianas, nunca mejor dicho, de entrenamiento, ¿no? Eso trasladado a la población normal, hoy en día, es el gran desafío que hay que explicarles. Ves a personas mayores que creen que son saludables, insisto, porque andan mucho, pero que tienen unas piernas enclenques y no es un efecto de la edad, es un efecto combinado de la edad más la falta de entrenamiento de fuerza. Y hay un investigador, un colega mío, que es muy reconocido internacionalmente. Él trabaja en un hospital de la salud pública de Madrid, es el doctor De Lucía. Sí. Y De Lucía lo que ha evidenciado con sus grupos de investigación, que son mayores de 90 años, grupos donde los participantes son mayores de 90 años, es que incluso a esas edades, exclusivamente gente de más de 90 años, en 8 semanas de entrenamiento de fuerza con el tren inferior, ganan significativamente masa muscular como para reducir el riesgo de caída a la mitad con respecto al resto de la gente de su edad, de los grupos de control. Fijaros, trabajando específicamente la fuerza muscular en el tren inferior y en 8 semanas se reduce estadísticamente y de forma significativa a la mitad el riesgo de caídas en personas mayores, que es uno de los problemas de salud mayores que tenemos. En Vitoria, cuando yo voy a la facultad, cuando yo voy al IBEF en invierno, Martín, tú lo conoces porque te veo entrenar en el Prado, sabes que a nada que hace mal tiempo, nieva o escarcha y hiela un poquito, Txagorritxu se llena de ingresos de gente mayor que se ha caído, que se ha fracturado. Y fijaros, lo que hemos encontrado es que cada persona mayor que se cae y tiene una fractura, se reduce por término medio 5 años su expectativa de vida, asociada con la inmovilidad que le va a producir estar con la fractura, los riesgos de infección asociados al estar ingresado, las complicaciones añadidas a esa fractura, etcétera, etcétera. Estadísticamente son 5 años de pérdida en expectativa de vida. Y todo porque el riesgo de caída ha aumentado, dado que no han entrenado para proteger su salud una cuestión tan fundamental como la fuerza muscular. No, de corazón andan muy bien, de pulmones andan muy bien, sistema cardiovascular, resistencia aeróbica muy bien, y es genial, pero insuficiente. Y esto es algo que la gente está muy lentamente abriendo los ojos y empezando a conocer. Es, bueno, un poquito lo que quería compartir al hilo de lo que comentaba. Porque tenemos un poco, estamos en los últimos minutos finales. Me gustaría un poquito saber la aportación de Lucía respecto a lo que os he preguntado. Hemos preguntado acerca de qué necesidades, ¿no? Porque este webinar viene un poquito también a hacer una reflexión, ¿no? Porque bien hemos hablado con mucha alegría de la psicología, de lo importante que es, ¿no? Pero ¿qué camino nos falta recorrer para sensibilizar adecuadamente? ¿Cómo tú observas el trabajo día a día de tu
tu recorrido, ¿no? Y tu mantenerte ahí, ¿no? Como psicóloga al día a día y que sigan teniendo en cuenta y que Martín un día pues tenga en cuenta, o los grupos o los entrenadores de atletismo. ¿Qué observas? ¿Qué necesidades ves? Sensibilización también, ¿no? Con la inclusión, ¿no? Y el deporte adaptado. ¿Qué observas que falta En nuestro caso trabajamos de cara a futuro, como tú decías, con dos líneas. Una sería que nadie se nos escape, ¿no? Habéis hablado de las personas mayores. En nuestro caso, de intentar que desde edades tempranas todo el mundo tenga acceso al deporte, aunque su situación no sea la óptima para realizar un deporte normalizado, vamos a decir. Para esto la Fundación Susenac tiene un programa que se llama Educando en Valores, que hace una campaña de sensibilización yendo por todos los colegios de Álava, llevando las sillas, enseñándoles los diferentes deportes que hay, no solamente para sensibilizar y crear un poco esa conciencia de respeto hacia las personas que son diferentes, sino también para que nadie se escape, para que si hay un niño que tiene esos problemas o que en el futuro los tiene, siempre le encuentre ese recurso al que acogerse y poder hacer actividad física. Eso por un lado. Y luego por otro, que no lo hemos hablado prácticamente, pero me parece que es muy importante, que es el tema de la mujer. Las mujeres tenemos el problema de que nuestro abandono en el deporte es mucho más temprano que en el caso de los hombres. Tenemos menos acceso, más dificultades. Y yo creo que también desde Susenac se trabaja eso, ¿no? Que ninguna mujer que tenga una diversidad funcional, un problema de movilidad, se quede sin hacer deporte por no conocerlo, por no saber los recursos que existen. Entonces, me parece que es muy importante que de cara al futuro trabajemos eso, el acceso de todo el mundo y especialmente de los colectivos más vulnerables de cara al acceso al deporte, que puede ser en este caso las mujeres, por ejemplo. Muchas gracias, Lucía. Además, cerrando el webinar digamos, ya con una reflexión para el futuro y planes de acción y estrategias de webinar y de formaciones futuras, donde en esto está trabajando nuestra compañera Ainhoa Zormendi, que tiene un amplio recorrido con la inclusión, la equidad, ¿no? La igualdad de género y de acceso. Bueno, hemos preguntado a ver si hay preguntas de parte de los ponentes. Parece que no. Yo os agradecemos el colectivo de colegios de psicología, donde está Ángel presente también, que podamos haber estado aquí. Martín, de verdad, muchas gracias por ese aporte. A mí me gustaría terminar ya por un inciso. Mira, también para que veáis lo que incide el deporte en la psicología del humano. He estado haciendo, durante varios años he estado haciendo actividades en centros penitenciarios, sobre todo en personas que están dentro de lo que es la drogadicción, gente joven que a muchos de ellos están por ahí porque les falta mucha autoestima y que gracias al deporte su rehabilitación a la vida normal ha sido mucho más fácil. Por tanto, este colectivo que necesita mucho cariño se le puede aportar y se le puede dar gracias al deporte. Nada más. Por supuesto, gracias, Martín. Además, yo estuve 1 año y medio trabajando en la cárcel de mujeres de Brians, o sea, de Badras, en preventiva, luego 9 años en centros de menores, y el deporte así es motor de reinserción, de inclusión, motor continuo de cambio. Y gracias por esa aportación, porque Martín Fiz, te diría Martín Fiz feliz. Ayer te vi corriendo por el monte, sí. Y a esto añadiría un factor de adherencia muy clave que muchos atletas no tienen en cuenta, que es salir a hacer deporte a la naturaleza, también. También. Un poco del, como ha dicho Ángel, no vale con estar media hora en la pista haciendo vueltas como un hámster. Ser saludable es algo más, ¿no? Y recogemos estas reflexiones para futuros webinars. Eskerrik asko y que nos veamos pronto y sigamos trabajando todos unidos, ¿no? En favor de las personas. Un saludo y gracias. Gracias.